que pueden acompañarnos en sus hogares, la lectura bíblica con sus seres queridos, con sus hijos. Vamos a leer en esta oportunidad la Biblia y queremos hacerlo en el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, el capítulo número 22, y vamos a leer el versículo 47 y el versículo 48. Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 47 y 48, que dice de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Todos nosotros conocemos este pasaje bíblico y nos relata cuando Judas vendió, traicionó y entregó a Jesús para ser crucificado. Usted sabe que en esta época se escucha mucho hablar sobre la crucifixión de Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección. Y aún en la televisión se prepara y se presenta las mejores películas sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la pregunta es: ¿entenderá realmente la gente lo que significa la llamada Semana Santa? ¿Será que las personas entienden? Bueno, ahora este año creo que van a tener una llamada Semana Santa bastante tranquila por lo que estamos viviendo, pero mayormente cuando llega la Semana Santa, esta fecha, a veces se escuchan las noticias de tantos accidentes fatales, de tantas cosas que sucedieron después del Viernes Santo. Un poco la locura de la gente después que pasa el Viernes Santo lo lleva a hacer tantas cosas desagradables. Bueno, ahora en este año creo que va a estar más tranquilo, bueno, no se puede salir de los hogares, de la casa. Pero viendo todas estas cosas, uno se pregunta: ¿será que las personas entienden realmente lo que es o lo que significa la llamada Semana Santa? Yo quiero compartir con ustedes todo lo que pasó, lo que sucedió antes que Jesús sea crucificado y cuando Jesús fue crucificado también y resucitó. En esos últimos días antes de que Jesús sea crucificado, para que podamos de alguna manera entender un poquito qué significa la Semana Santa. Porque a veces lo tomamos de otra manera, porque seguimos muchas veces lo que las otras personas siguen y nunca nos tomamos el tiempo para leer la Biblia y ver realmente qué es lo que es. Porque mayormente siempre se ha tomado cuenta el comercio en lo que es la Semana Santa. En vender cosas y vender cosas y vender cosas, y la gente sale de lo que es realmente el verdadero significado y pasa a dar lugar a ese comercio de vender cosas, de comprar cosas, de preparar cosas. Como muchas veces hay personas que creen que la Semana Santa o el Viernes Santo se puede solamente, estar ahí sentaditos sin decir malas palabras, sin pecar, dice algunos, sin hacer cosas desagradables. No hay que comer carne, hay que comer solamente pescado, en fin. Y son cosas que no tienen sentido, o sea, no tienen nada que ver con realmente lo que significa la Semana Santa o la crucifixión de Jesús. Y porque no entendemos, corremos como la gente corre, hacemos lo que los demás hacen. Y después, cuando llega el sábado, ya se desenfrena todo.
vuelven a tener aquella vida de antes durante todo el año, haciendo cosas malas, desagradables ante los ojos de Dios, ofendiendo a Dios, violando los principios de su palabra. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿será que las personas entienden realmente lo que significa la llamada Semana Santa? Quiero en primer lugar decirte, hablarte con todo respeto y educación en este momento, el respeto que usted se merece. Quiero hablarle en primer lugar y quiero que leas conmigo Lucas 19, versículos 45 y 46. Lo primero que usted tiene que entender que es una época de limpieza espiritual, porque le voy a llevar a través de la Biblia qué es lo que Jesús hizo en esos días cuando Él tenía que ser crucificado o antes de ser crucificado. Porque todo lo que está establecido en la Biblia, lo que encontramos en la Biblia, son enseñanzas que el Señor nos deja, que Dios nos deja, que Jesús nos deja. Y voy a hablarle ahora, Jesús camino a la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió y qué enseñanza nos deja para ver si realmente estamos entendiendo lo que significa? Lo primero que tenemos que entender, que es una época de limpieza espiritual. Mire lo que dice Lucas 19, que seguramente usted ya lo encontró, lo ubicó. El versículo 45 y 46. Lucas 19, versículo 45 y 46. Dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto sucedió en aquella entrada triunfal de Jesús a Jerusalén que todos recuerdan siempre. Cuando Jesús llega al templo y ve el desorden que había dentro del templo, Jesús pateó las mesas, echó a todo lo que estaban haciendo negocio dentro del templo. Jesús llegó a Jerusalén, estaba llegando a Jerusalén para ser crucificado. Y de paso llega al templo y ve todo este desorden. Algunos creen que Jesús realmente es malo y actuó con violencia en ese momento. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Él estaba yendo rumbo a la cruz, a entregar su vida por todos nosotros, por todos los pecadores. Y cuando llega al templo, al lugar santo, al lugar de oración, de adoración al Señor, encuentra que estaban haciendo negocio en el templo. Tumbó las mesas, le corrió a todos. De alguna manera Jesús estaba dando a entender que hay que hacer una limpieza total en el templo. No puede haber desorden en la casa de Dios. Jesús dijo, será llamada casa de oración para todos. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué quiere decir? O sea, ¿qué tiene que ver el templo con nosotros? Si usted no sabe, en Corintios, Pablo habla que nosotros somos el templo de Dios, que somos morada del Espíritu Santo. Entonces Jesús, cuando iba yendo para ser crucificado, rumbo a la cruz, en todo ese camino, Él nos dejó enseñanza profunda, y esto sucedió cuando Jesús iba a ser crucificado. Por eso yo creo que cuando llega la llamada Semana Santa, lo que el Señor nos está hablando, que es una época de limpieza espiritual. Que permitamos que Dios, a través de su palabra y la sangre de Cristo, produzca una limpieza en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual, porque somos el templo, morada del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo está ese templo? ¿Está en orden? ¿Está limpio? ¿O hay un montón de cosas feas, raras? Hay corrupción, hay mentira, hay maldad, hay malicia. Tantas cosas que a veces las personas están haciendo o están cargando.
Por eso cuando nosotros vamos a hablar, o si tenemos que hablar de la Semana Santa, lo que el Señor nos está diciendo es una época de limpieza espiritual. Así como Él limpió el templo en aquel día, el templo de Jerusalén, que le echó a todos los que estaban vendiendo, haciendo negocio, le dijo que salieran de allí, que la casa del Padre, el templo, es casa de oración para todos. Y debe haber un respeto. Y nosotros debemos reconocer que somos templo, somos morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Y que reflexionemos en estos días y digamos, Señor, limpia este templo tuyo que es morada del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, que es mi vida. Quita toda impureza, toda maldad, que me limpie de toda corrupción, de todo vicio, de todo pecado, de toda droga, de toda prostitución, de todo mal. La sangre de Cristo nos limpia. Por eso es importante entender este significado. En segundo lugar, es un tiempo o es una época de darle lo mejor al Señor. Esto nos habla de un acto de amor, de respeto hacia Él, de darle lo mejor a Dios, lo mejor al Señor. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según Mateo, que usted puede buscar en su Biblia, el capítulo número 26, mire lo que dice este pasaje tan interesante de la Biblia. Estamos viendo a Jesús caminando rumbo a la cruz para ser crucificado por todos nosotros. Dice el Mateo 26, versículos 6 y 7, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, escuche con atención, de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio. Jesús llega a Betania, un lugar que él conocía mucho y solía pasar por allí. Llegando a la casa de este Simón, vino una mujer y derramó sobre Jesús un perfume muy caro, de gran precio, de mucho valor. Y algunos de los discípulos se enojaron y dijeron, ¡qué desperdicio! Imagínense un poquito, ¿qué es lo que pensó Jesús? En que los discípulos hablaran esto, Jesús se estaba dirigiendo a ser crucificado, a morir por nosotros, a entregar su preciosa vida por todos los pecadores. Y esta mujer quiere, por amor a Jesús, el amor que ella sentía por él, derramó este perfume de gran valor sobre Jesús. Y algunos de los discípulos dijeron, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Entonces la llamada Semana Santa es una época de darle lo mejor al Señor. Esta mujer le dio lo mejor que ella tenía para Jesús, sabiendo que Jesús iba a ser crucificado, iba a derramar su sangre preciosa en la cruz, iba a dar su vida, demostrando ese amor hacia todos nosotros. Yo creo que este es un tiempo de que todos deben reconocer que es necesario dar lo mejor a Jesús, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de las cosas que nosotros poseemos. Tenemos que darle a Él. El Señor Jesús debe ser la persona más importante en nuestra vida. Él debe ocupar el primer lugar. No es los bienes que usted posee, no es la riqueza que usted posee. Jesús necesita ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Yo pregunto, ¿has entendido lo que significa la llamada Semana Santa?
¿Has entendido en este tiempo que tienes que darle lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo a Jesús que murió en la cruz por nosotros, que entregó su preciosa vida? Y Dios el Padre entregó lo más valioso y lo único que Él tenía, que era su Hijo, por amor a nosotros. Jesús una cierta oportunidad dijo: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y a cuántas personas esta palabra lo identifica? Debemos reconocer que muchas veces estamos solamente diciendo de labio que amamos a Dios, que amamos a Jesús, que reconocemos su sacrificio, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pero solamente queda en palabras. El corazón está lejos de Dios, está lejos de amar a Dios, de amar a Jesús con todo lo que nosotros tenemos y poseemos. ¿Que hay otras cosas que para nosotros es más importante que Jesús? Yo creo que es un tiempo de reflexionar. Yo creo que es un tiempo que nosotros tenemos que quitarnos un poquito la careta y realmente ver lo que estamos haciendo y cómo estamos procediendo delante de aquel que murió por nosotros, que nos ama con amor sincero. ¿Realmente amas a Jesús? ¿Realmente lo estás dando a Él lo mejor? Jesús sigue caminando rumbo a la cruz, a entregar su vida por nosotros. Y lo tercero que quiero que entiendas, que esta época es una época de someternos a su voluntad. ¿Escuchó bien? Es una época de someternos a su voluntad. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 26 y el versículo 39, yo quiero que usted lea este pasaje. El versículo 39 dice así, que quiero leer. Dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, o sea, que se haga tu voluntad. Jesús orando en Getsemaní, antes de ser crucificado, antes de llegar a la cruz, encontramos a nuestro Maestro orando y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Yo quiero creer que Jesús, por más que era 100% hombre y 100% Dios, Él sabía lo que le esperaba. La muerte de cruz era terrorífica. Él conocía que no era fácil la muerte de cruz. Y quizás, lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo digo yo, quizás Jesús sintió un poco de miedo de enfrentar esa cruz, porque Él sabía lo que era. Entonces, en esa oración, antes de llegar a la cruz, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. Que se haga tu voluntad. Por eso yo creo que esto es una época de someternos a la voluntad de Dios, porque Jesús nos está enseñando que por más difícil que era lo que Él tenía que enfrentar, la cruz, morir por nosotros, Él le dijo: Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Te pido que pases de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Y Jesús murió en la cruz. Derramó hasta la última gota de su sangre, cumpliendo la voluntad de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, por amor a todos nosotros, por amor a usted
que está escuchando este mensaje y me está viendo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de tu Señor? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Jesús, cueste lo que cueste? Por más que tenga que perder algunas cosas, ¿estás dispuesto a hacer su voluntad? Porque muchos hoy decimos que amamos a Dios, pero cuando nos toca dejar algunas cosas o desprendernos de algunas cosas, a veces las personas prefieren no hacer la voluntad de Dios, pero no perder esas cosas que muchas veces le está dañando y le está llevando por un mal camino. Por eso tenemos que reconocer si realmente amamos a Dios, si realmente reconocemos que Jesús murió por nosotros y fue realmente por amor. Porque es bueno, es lindo mirar una película donde muestra o hacen más o menos de lo que Jesús sufrió, porque es más o menos algo que sacan nada más de supuestamente lo que Jesús sufrió, pero Jesús sufrió mucho más de lo que las películas te enseñan hoy. Fue un sufrimiento profundo. Pero Él nos deja esta enseñanza diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sin que yo la beba, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. ¿Será que realmente usted ama a Jesús y en este tiempo está pensando en hacer verdaderamente lo que Dios quiere? ¿Verdaderamente lo que Dios te pide a través de su palabra? ¿No estamos siendo muchas veces como Judas, que vendió a Jesús por 30 monedas de plata? Hay personas que traicionan a Jesús por las drogas, por los vicios, por la prostitución, por el pecado. Están en esas cosas creyendo que esto es mejor que Jesús y no. Jesús murió por ti en la cruz. Y lo que debe estar dispuesto es hacer su voluntad, no lo que tú quieres, no lo que tú piensas, no lo que a ti te parece. Por eso Dios nos dejó la Biblia, la palabra de Dios, para leer la Biblia y para poner en práctica lo que Dios nos está pidiendo. Y lo que yo estoy leyendo es Jesús, sus últimos días de vida, cuando Él se está dirigiendo hacia la cruz, a morir en la cruz. Estas enseñanzas nos dejó Jesús, ¿y será que no podemos percibir? Que tomamos que la muerte de Jesús, bueno, hay que recordarlo una vez al año y listo, ya pasó, y los otros días del año nos comportamos tan mal y hacemos lo que queremos. ¿Será que no estamos haciendo llorar a nuestro Maestro? La manera que estamos haciendo las cosas. El Señor te dio la vida para que tú le sirvas. Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú realmente hagas su voluntad. Porque Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, a la voluntad de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Otra cosa que quiero hablarte es que es una época de revisar nuestra fidelidad a Dios. Es una época, repito, es una época de revisar nuestra fidelidad a Dios. Voy a leerle Mateo 26, porque usted tiene su Biblia abierta en Mateo 26. Voy a leerle el versículo número 14 y el versículo número 15 y 16. Dice de esta manera: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, escuche bien, versículo 16, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Dónde está la fidelidad de este personaje llamado Judas? Era uno de los 12, elegido por Jesús. ¿Está demostrando su fidelidad a su Señor, a su Maestro en este momento? No. Traicionó a su Maestro.
No tuvo un problema de presentarse delante de las autoridades y decirle, ¿qué ustedes me dan? ¿Qué ustedes me ofrecen? Y yo le voy a entregar a él en las manos de ustedes. Y dice el pasaje que le dieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento, desde entonces, dice, comenzó él a buscar oportunidad para entregarle a Jesús en mano de los que iban a crucificarle. Y esto nos habla que es una época donde tenemos que revisar nuestra obediencia o nuestra fidelidad a Dios. ¿Es usted fiel a Dios? ¿Es usted fiel a esta persona que te ama tanto, que entregó su vida por ti en la cruz? ¿A cuánto le cuesta ser fieles a Dios? Necesitamos demostrar nuestra fidelidad a Él, que no lo vamos a abandonar, no vamos a cambiar a Jesús por nada de esta tierra, de este mundo. Todo lo que hay en este mundo perece, terminará un día. No podemos cambiar a Jesús por nada. Él es nuestro Salvador. Él es el que murió por nosotros. Ahora, ¿puede haber otra cosa más importante que Jesús en esta tierra? No. Entonces, ¿qué esperas para servirle a Jesús? ¿Qué esperas para venir corriendo a sus brazos y decirle, Jesús, te amo y te voy a servir? Voy a demostrar que realmente te soy fiel, que no te voy a cambiar por nada. Judas te cambió por 30 monedas de plata, pero yo no te voy a cambiar, no te voy a traicionar. Ahora, muchos dicen que aman a Dios y que aman a Jesús. Y en esta época llamada Semana Santa, están allí quietitos y derraman lágrimas, viendo las películas que pasan, en fin, reflexionando un montón de las cosas que ven, de lo que supuestamente pasó Jesús o soportó. Pero pasa la Semana Santa, ¿y dónde está la fidelidad? Vuelven a cambiar a Jesús por cosas que este mundo ofrece. Cosas que a veces le está destruyendo su propia vida, su propia salud, su propia familia, su propio hogar. Por eso necesitamos reconocer que esta es una época de revisar nuestra fidelidad a Dios. No hagamos como Judas. No vamos a cambiarle a Jesús por nada. Jesús es la joya más importante que tenemos en esta tierra. Él demostró que realmente nos ama y nosotros también tenemos que demostrar que le amamos con amor sincero. Mire lo que dice el versículo 34 de Mateo 26. Seguimos leyendo. Versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús dijo esta palabra a Pedro, porque Pedro dijo, Señor, yo estoy dispuesto a acompañarte donde sea, Señor. Si tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Y Jesús dijo, Pedro, yo veo el corazón de todos. Tú puedes estar diciendo esto de boca para afuera, pero yo conozco el corazón, Pedro. Y para que sepa que yo conozco todo, te digo, esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar, Pedro. Y me vas a negar 3 veces, Pedro. Ahora, esa misma noche que Jesús fue llevado preso, Pedro le seguía de lejos. Y escúcheme con atención usted que quiere seguir a Jesús de lejos. Cuando usted quiere seguir a Jesús de lejos, usted siempre lo va a negar. Por eso usted tiene que tener a Jesús en su corazón y caminar realmente cerca de Jesús, acercarte a Jesús siempre y tener esta comunión con Él. Pedro esa noche estaba acompañando a Jesús de lejos, dice la Biblia, que lo llevaban preso. Y así como dijo Jesús, Pedro esa noche lo negó 3 veces.
Horas antes Pedro había dicho, Señor, yo estoy dispuesto hasta morir contigo, Señor. Te voy a acompañar donde sea, Señor, porque yo te amo, porque yo realmente soy fiel a ti, Señor. Pero Jesús le miró y le dijo, qué equivocado está Pedro, porque yo no miro la apariencia, yo miro realmente el corazón. Me podrás decir en este momento que vas a estar conmigo, que me amas, que sos fiel, pero yo conozco tu corazón y te digo que me vas a negar 3 veces, y lo negó 3 veces. Ahora quiero que entiendas en este momento que podemos estar a veces diciendo con nuestros labios, nuestras palabras, Jesús te amo y eres lo más importante para mí. Pero ¿qué dices tu corazón? ¿No está como el corazón de Pedro? ¿Que puedes negarle a Jesús? ¿O cuántas personas le están negando a Jesús? ¿O le están cambiando a Jesús por otras cosas? Por eso la fidelidad, la verdadera fidelidad a Dios nace en el corazón. Por eso tenemos que tomar conciencia en esta época y pensar bien lo que estamos haciendo. ¿Realmente amamos a Jesús? ¿Realmente reconocemos su sacrificio? ¿Realmente valorizamos su muerte? ¿Realmente creemos que Él murió por nosotros? Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Lo estamos sirviendo? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿O pasa el Viernes Santo y el sábado ya todo se desenfrena? Entonces esto es lo que hay que corregir. Esto es lo que Dios quiere que cambiemos y que realmente reflexionemos. Otra cosa que quiero darte a conocer en este momento, de que es una época de servir al Señor. En el Evangelio según Lucas, y quiero que me acompañes, Lucas 22, voy a leer Lucas 22, mire lo que dice Lucas 22, versículo 24 al versículo 26. Dice de la siguiente manera: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús estaba diciendo y hablando de dejarle una enseñanza a ellos de lo que Él quería es que todas las personas no solamente le sirvan a Él, sino que sean servidores también de las demás personas. Él dijo, yo soy el maestro de ustedes. Entre los gobernantes, entre las personas, autoridades que siempre ejercen autoridad sobre los demás. Pero ustedes ven de que yo soy el maestro, entre ustedes no será así. El mayor entre ustedes es el que sirve. Yo soy el maestro y yo no me siento a la mesa, yo les sirvo a ustedes. Entonces es importante que en este tiempo reflexionemos también de que el Señor quiere que le sirvamos a Él y quiere también que aprendamos a servir a los demás. Si quieres realmente ser una persona importante para Dios, aprende a servir al Maestro, a servir a Jesús, a servir a Dios y a servir también a las personas o a los demás. El mayor no es, dijo Jesús, el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Por eso yo le estoy dejando un ejemplo, yo le estoy sirviendo. Porque cuando ellos quisieron, o Jesús quiso participar con ellos, comer la Pascua antes de morir, se reunieron en un lugar y Jesús apareció con un recipiente con agua y con una toalla y le comenzó a lavar los pies a todos ellos. Y ellos se sorprendieron porque Él era el maestro, lavarle los pies a ellos. Y Jesús dijo, no, dejen que esto quede así. Yo le quiero dar ejemplo. Así como yo soy el servidor de ustedes, ustedes también tienen que servir a los demás. Por eso es interesante reflexionar en este tiempo. Y por último, quiero decirle de que esta es una época de velar o una época de vigilancia espiritual.
Jesús dejó esta enseñanza en Lucas 22, 46, donde estamos leyendo, versículo 46, quiero que usted lea y con esto voy a orar por ustedes en este momento. Es una época de vigilancia espiritual, esta llamada Semana Santa. Dice así Lucas 22, versículo 46, y vamos a estar orando. Dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús lo lleva a ellos antes de ser crucificado a orar. Y ellos no pudieron orar con Jesús una hora. Jesús en varias oportunidades le encontró a ellos durmiendo, hasta que le dijo, ¿por qué ustedes duermen? Tienen que levantarse, tienen que orar, tienen que velar. Y por eso hoy nos toca vivir tiempos tan difíciles como verdaderos cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo. Yo sé que a muchas personas le cuesta mucho servir al Señor, ser un verdadero cristiano, pero yo creo que con la ayuda de Dios nosotros podemos ser verdaderos cristianos, así como fueron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, que no le importó perder su vida, pero siempre hicieron la voluntad de Dios. Y yo creo que este es tiempo de reflexión, de que demostremos que estamos dispuestos, de que estamos en tiempos difíciles para el pueblo de Dios, para la iglesia, y es el tiempo de orar y velar, orar y velar. Necesitamos orar para que seamos fuertes, para que Dios nos llene con su presencia, con su poder, con su autoridad, para que podamos velar, que no caigamos en tentaciones, en lazo del diablo, en lazo de las tinieblas, que nos apartemos de la voluntad de Dios. Usted no puede apartarse, no se aparte, por favor. Pero para esto necesitamos llevar una vida de oración, de comunión totalmente con nuestro Dios. Por eso Jesús, esta es la última enseñanza que Jesús le deja a ellos antes de ser crucificado. Los llevó al monte a orar. Necesitaban orar como Jesús oraba. Jesús, más allá de ser 100% hombre y 100% Dios, Él oraba. Él tenía esa comunión. Usted va a ver a Jesús siempre orando en el monte, siempre clamando. Necesitaba esa protección, esa ayuda de su Padre. Y así también nosotros como cristianos, como iglesia de Cristo, en este tiempo necesitamos orar, necesitamos velar, tener cuidado. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere apartarnos de la voluntad de Dios. Él quiere apartarnos del camino de Dios. Por eso ofrece tantas cosas malas. Hay tantas tentaciones, hay tantas cosas malas que ofrece las tinieblas para que usted se aleje, para que usted se aparte de Dios, que no le sirva más a Jesús. Y así tenemos tantas personas que hoy no están más sirviendo al Señor. Se han apartado de Jesús, han dejado el camino de Dios. Por eso hoy tenemos una reflexión, porque Jesús todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra nos dejó preciosas enseñanzas, y esta enseñanza que estamos compartiendo en este momento es cuando Jesús estaba caminando rumbo a la cruz, a entregar su vida por nosotros. Nos dejó todas estas enseñanzas que el pastor está compartiendo con ustedes. Que esto no termine aquí. Que hoy cuando termine el día viernes y llegue sábado y domingo, que las personas sigan con su vida loca, con su vida en desobediencia a Dios, en rebeldía a Dios, haciendo lo que quieren, haciendo lo que piensan. Lo que Jesús pasó o soportó en la cruz fueron cosas tremendas. Ahora, ¿será que solamente tenemos que portarnos bien una semana? Yo creo que para Dios todos los días son santos. Para Dios todos los días son santos. Y si usted es hijo de Dios, todos los días tiene que ser santo para ti. No puede ser que solamente una semana o un día. Por eso, con todo amor, cariño y respeto, te transmito la palabra de Dios. Jesús te ama. Jesús murió por ti en la cruz. Y murió con los brazos abiertos, demostrando este amor tan grande. Te ama de verdad. Derramó hasta la última gotita de sangre, porque te ama con amor sincero y quiere verte bien.
Y quiere que tú le sirva, que tú le ame, que tú le honre, que tú le respete y que no le cambies a Jesús por nada de esta basura que este mundo ofrece. Jesús tiene que ser la persona más importante en tu vida, todos los días de tu vida aquí sobre la tierra. No hay otra persona más importante. No le cambies, no le vendas. Acércate cada día más a Él y decirle: yo te amo y voy a demostrar mi fidelidad y mi amor a ti, porque te voy a servir hasta que parta de esta tierra. Voy a demostrar que te amo y que soy fiel a ti y a tu hermosa palabra.